y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana, hoy domingo 31, último día del mes de mayo. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Quiero continuar esta palabra de fe, como la anunciaba el miércoles, para la gloria y honra de Dios. Continuar con esta palabra, siguiendo el tema de la fe. Amados hermanos, decía que la fe de Pedro fue probada. A ver qué tanta fe tenía Pedro. La fe nuestra va a ser probada a ver qué tanta fe tenemos nosotros. Porque a Pedro se le probó qué tanta fe tenía él. Pedro comenzó a caminar, pero algo le impidió llegar donde estaba Jesús. Hay muchas cosas que a nosotros nos impiden muchas veces llegar a donde está Jesús. ¿Qué vio Pedro? Primeramente, dice la palabra de Dios, un fuerte viento contrario. Ahora yo le voy a definir esta palabra. ¿Qué trae el viento? ¿Qué genera el viento? El viento generó que empezó a sacudir, a levantar olas. Si no hay viento, no se levantan las olas. Tiene que haber viento para levantar las olas. Empezó a sacudir la barca. Y esto hizo que Pedro tuviera miedo. Y por eso Pedro dejó de mirar a Jesús y oyó los vientos y miró también los vientos y las olas. Nuestras vidas, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 7:25, dice la palabra de Dios que van a llegar fuertes vientos, hermanos, a sacudir, a golpear, para ver si estamos firmes en la fe. Recuerde que esto vino fue fuerte también, este fuerte viento, cuando habla la palabra de Dios en 7:25 de Mateo, para ver si la casa estaba fundamentada sobre la roca, para ver si nosotros estamos fundamentados en Cristo Jesús y nuestra fe está firme. Va a ser golpeada, a ver si se cae la fe o no se cae la fe. ¿Oyó?
Ahora mire lo que le voy a hablar y le voy a decir. Los vientos que llegaron fuertes y que comenzaron a sacudir, óigase bien, la barca, los vientos generan una limpieza espiritual. ¿En qué sentido Dios va a sacudir? Por eso los vientos empiezan a sacudir para limpiar y sacar cuanta basura hay en nuestras vidas. Espiritualmente le estoy hablando. ¿Cuáles son esas basuras? La incredulidad, la duda. Esas son, por eso Dios sacude, permite los vientos para sacudirnos. La mentira, óigase bien, la mentira, la calumnia, la murmuración, todo eso es basura y Dios quiere que limpiar, óigase bien. Entonces, ¿qué le faltaba a Pedro? Le faltaba todavía palabra. ¿Palabra de qué? Palabra de Dios. Para que se aumentara esa fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. A veces nos falta eso, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque si usted oye la palabra de Dios y no la pone en práctica, es porque no tiene fe. Cuando se oye la palabra de Dios, viene esa fe. Pero hay que poner en práctica la palabra de Dios. ¿Oyó? Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hablaba también en el mensaje que hubieron 4 hombres que llevaban a un paralítico a donde estaba Jesús. Óigase bien, ni la gente pudo evitar que estos hombres llegaran donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque tenían fe. La fe cuando tienes una fe, no la detiene nadie. Tú llevas fe, no te detiene nadie. Buscas la forma, buscas la manera y llegas donde está Jesús. Así le pasó a la mujer del flujo de sangre. Tenía fe y llegó donde estaba Jesús. Débil físicamente, pero el Espíritu le dio fuerza. Un espíritu que alimentó ella de llegar a donde estaba Jesús. Llegó por la fe. Y por la fe tocó el manto de Jesús. Habló ella de tocar el manto de fe. Y esa fe hizo que ella tocara el manto de Jesús. Nada puede detener cuando usted tiene fe y la mantiene, nadie te puede detener. ¿Oyó? Ni la multitud, nada puede impedir. Quiero hablarles en esta mañana, y voy a lo más profundo. Hablarles de Jairo. Jairo tenía un problema muy serio, grande, porque el tener una hija agonizando es un problema grave, una hija casi muriéndose, se podría decir. Y Jairo, ¿qué hace Jairo? Por la fe de él, salió a buscar a Jesús. Por fe, él salió a buscar a Jesús. Por la fe que él tenía, encontró a Jesús. Por fe, le contó a Jesús
todo lo que estaba pasando en su casa. Por fe es que nosotros tenemos que contarle al Señor lo que nos está pasando. Por fe, Jairo le rogó a Jesús. A quien tenía que rogarle, le rogó. A ese es que hay que rogarle. Por fe. Hacemos eso nosotros, hermano, de rogarle a Jesús por fe, rogarle por nuestra situación que estamos viviendo muchas veces. Jesús se dio cuenta que este hombre había venido por fe. Jesús siempre, óigase bien, va a caminar con hombres que tienen fe. Y Jesús caminó con Jairo. Jairo tenía una prueba. Jairo estaba en el proceso y siguió caminando con Jesús por fe. Y en este caminar con Jesús se detuvieron. Jesús se detuvo con Jairo porque una mujer de flujo de sangre llegó donde estaba Jesús también. Y al tocarlo, Jesús se detuvo por la fe que sintió de una mujer que lo había tocado. Mas sin embargo Jesús se para y dice: ¿quién me tocó? Porque sabía que alguien lo había tocado, y el que toca a Jesús debe tener fe como esta mujer. Se mantuvo un momento Jesús estaba allí en ese momento. Se detuvo Jesús, pero noto algo aquí en este pasaje. Es que la mala noticia para Jairo no se detuvo. Pero veo otra cosa hermosa también en este pasaje, amados hermanos. Y es que Jesús siempre va a estar ahí con los hombres de fe para darle una palabra de ánimo, de aliento. Y esa palabra de Jesús pudo mantener a Jairo de pie, y muchos caminaban con ellos. Y siguieron el camino, y muchos caminaron con ellos. Pero llegó el momento en que Jesús no pudo permitir que no caminasen más los incrédulos con él, sino que caminaran con él los que tenían fe. Y Jesús escogió los que iban a caminar con él: Pedro, Juan, Jacobo, hermano de Juan. Deténganse, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos,
capítulo 5, verso 37. Deténganse. Caminen conmigo estos. No permitió que caminaran con él, sino los de fe. Escuchen. Fueron escogidos los de fe. Y en la casa estuvieron allí Pedro, Juan, Jacobo, Jesús, Jairo, la madre de la niña y la niña. Te quiero decir con esto, aquí todos estaban por la fe de Jairo. Y por esa fe que tuvo Jairo, era que estaba Jesús allí, era que estaba Pedro allí, era que estaba Jacobo allí. Todos estaban allí por la fe que había tenido Jairo. Inició su salida por fe, su caminar por fe. Lo que encontró lo llevó a la casa por fe, que fue a Jesús, y a Pedro, y a Jacobo, y a Juan. Y por fe, por esa fe de Jairo y la de los demás, la gloria de Dios se manifestó en la casa de Jairo. Por la fe llevó a Jesús a su casa, a su familia. Por eso la palabra de Dios dice claramente en Romanos capítulo 14, verso 22, tienes tu fe, tenla para ti misma. Porque la palabra de Dios, dice el versículo 23, el siguiente, dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas promesas, amados hermanos y hermanas, tenemos nosotros aquí en la Biblia? ¿Sabe por qué no tenemos muchas veces las promesas de Dios? Por perezoso, dice la palabra de Dios. Porque esto no es para perezosos, sino para diligentes. Tenemos que ser diligentes y no perezosos, porque las promesas se heredan a través de la fe, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice así: no debemos ser perezosos, debemos de ser diligentes para heredar las promesas de Dios. Es por fe que la vamos a heredar. Y por fe, dice la palabra de Dios, nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener fe, confiar de que Dios, óigase bien, es el que nos guarda. Mire lo que le voy a decir: cuando hay una crisis y usted tiene fe y la mantiene en medio de la crisis, esa fe genera ganancia. Pero el no tener fe genera pérdida, fracaso.
Muchas palabras tenemos si nos ponemos a hablar de la fe. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:7, dice, por fe andamos, no por vista. Le estoy hablando de lo que hizo Jairo. Por fe andamos. Jairo anduvo por fe. Salió a buscar por fe. Caminó por fe. Llevó a la casa al que tenía que llevar por fe. Por fe andamos, no por vista. Por fe vivimos. Por fe comemos. Por fe tenemos vida eterna y vida también para disfrutar aquí en esta tierra. Mire lo que le voy a decir en esta mañana, preciosa y hermosa palabra en esta mañana. Y le voy a hablar de un hombre que dice la palabra de Dios, que este hombre, en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios que este hombre no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, teniendo, óyase bien, 100 años. Y Sara estéril. Y Dios le había dado promesa que iba a tener hijos. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, llamado Abraham, dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, convencido plenamente que poderoso es Dios para hacer todo lo que le había prometido. Y no se debilitó en la fe, tampoco dudó, dice la palabra de Dios, sino que se fortaleció creyendo que el que le había prometido que iba a tener hijo poderoso es para hacer que esa promesa se cumpliera. La fe. Tenemos que tener fe. Es la que te garantiza a ti a ver lo que tú no tienes. Es la que genera en tu vida y en mi vida ganancia. Pero se necesita muchos ingredientes para tener y mantenerla en práctica. ¿Oyó? Se necesita que esa fe que genera en nosotros ganancia, tenemos que pelearla, porque vamos a tener una lucha como la tuvo Pablo. Es lo que dice Pablo: he peleado la fe, he ganado la batalla. ¿Hay que pelear la fe? Sí. Ganó la batalla Pablo. Cosas que nosotros miramos continuamente y todos los días, que a veces tenemos por momentos, momentánea fe, que en el momento de la crisis no la podemos mantener. Se derrumba la fe, se cae la casa, golpeada por los vientos, cuando vienen los vientos. La fe es fundamental.
Y ahora dice la palabra de Dios también que nosotros no podemos tener una fe fundamentada en el hombre, en un fundamento de hombre, sino en un fundamento, en el fundamento de Dios. Por Dios. También dice la palabra de Dios que había un hombre, en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 9, habla de un hombre llamado Pablo. Encontró a un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y dice la palabra de Dios, cuando oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, que tenía este hombre, fe, para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, dice la palabra de Dios. ¿A través de qué? De la fe. Para conocer las cosas de Dios y para conocer lo que Dios te tiene y para conocer lo que Dios nos tiene, tenemos que entrar en la esfera de la fe. Porque por fe es que tú vas a ver lo que Dios te tiene. Con los ojos carnales tú no vas a ver nada, pero con los ojos espirituales y puesta, óigase bien, los ojos en Cristo Jesús, que es el de la fe, podemos ver todo lo que Dios nos tiene. Es más, quiero decir que es más lo que Dios nos tiene a nosotros para beneficiar nuestras vidas que lo que estamos viendo con los ojos carnales. Es mucho mejor lo que nos tiene Dios a nosotros que lo que nosotros estamos viendo físicamente, espiritualmente. Tenemos que mirar espiritualmente. Entonces es la fe, la certeza, la convicción que genera en nuestras vidas seguridad y a tener lo que no hemos tenido. Es por fe. Entonces esta es la preciosa, hermosa y poderosa palabra en esta mañana para la gloria y honra de Dios. Declaro bendiciones sobre cada uno de ustedes y declaro que esta palabra va a ser fundamental en nuestras vidas para crecer mucho más en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos y hermanas. Amén. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de